Durante los últimos 3 siglos, se han descubierto en el sur de Egipto manuscritos en papiro que arrojan nueva luz sobre el cristianismo primitivo. Estos textos, escritos en copto, una lengua derivada del egipcio antiguo, contienen enseñanzas que desafían profundamente las narrativas tradicionales promovidas por la Iglesia ortodoxa. Entre estas revelaciones, destaca la idea de la existencia de múltiples universos y una perspectiva radicalmente distinta sobre la creación. El hallazgo más significativo tuvo lugar en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Allí se encontraron manuscritos que datan del siglo IV, ofreciendo un testimonio único de las creencias gnósticas. A diferencia de los evangelios canónicos, los textos gnósticos ponen un fuerte énfasis en el conocimiento espiritual o gnosis, y presentan una visión dualista del mundo, donde lo material es percibido como defectuoso. Estos documentos revelan la tensión existente entre las enseñanzas gnósticas y la doctrina establecida por la Iglesia en sus primeros siglos. Sugieren que importantes elementos de estas tradiciones fueron suprimidos deliberadamente por las autoridades eclesiásticas. El redescubrimiento de estos textos no solo ilumina aspectos marginados del cristianismo primitivo, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre las creencias que se han considerado ortodoxas a lo largo de los siglos. En el centro de la cosmovisión gnóstica está la creencia en un Dios trascendente, descrito como el Creador original. Esta entidad suprema es vista como la fuente primordial de toda existencia, completamente ajena al mundo físico. Esta perspectiva contrasta fuertemente con la visión cristiana tradicional, que asocia a Dios directamente con la creación del universo material. Los textos gnósticos presentan además la figura del demiurgo, también conocido como Yaldabaoth, responsable de la creación del mundo material. A diferencia del creador original, el demiurgo es visto como una entidad imperfecta, cuya obra, el universo físico, refleja sus propias limitaciones. En esta cosmología, el mundo material no es solo imperfecto, sino una prisión para el alma humana. Los gnósticos creían que la existencia terrenal era una esfera inferior, de la cual las almas debían liberarse a través del conocimiento espiritual. Para ellos, el camino hacia la salvación no estaba en la obediencia a una institución o en rituales externos, sino en una búsqueda interna de iluminación y verdad. En la cosmología gnóstica, el contraste entre el demiurgo y el creador original es fundamental. Mientras el creador original es visto como la fuente de toda perfección y luz espiritual, el demiurgo es caracterizado como una figura imperfecta, ignorante e incluso malévola. Esta distinción refleja la creencia gnóstica en la separación esencial entre lo espiritual y lo material, lo perfecto y lo defectuoso. Un aspecto especialmente intrigante de esta cosmología es el concepto de los 12 universos, presentado en el texto gnóstico Sofía de Jesucristo. Este documento sugiere una estructura cósmica mucho más compleja de lo que plantean las tradiciones religiosas convencionales. Según el texto, el creador original dio forma a 12 universos, cada uno asociado con un ángel, revelando una realidad multidimensional y jerárquica. Un pasaje del texto afirma: el creador original creó 12 universos para la procesión de los 12 ángeles. Todo esto era perfecto y agradable hasta que se desarrolló el defecto en el subordinado. Esta cita introduce un evento cósmico crucial, el surgimiento de un defecto en el subordinado, directamente relacionado con Sofía, un ser divino menor. Según los textos gnósticos, Sofía, al intentar crear sin la guía del creador original, dio origen al demiurgo, y con él, al mundo material imperfecto. Este acto es considerado el origen de la imperfección cósmica, explicando, desde la perspectiva gnóstica, por qué el mundo físico es defectuoso. La noción de universos múltiples y de realidades interconectadas propuestas en la cosmología gnóstica encuentra ecos sorprendentes en las teorías modernas sobre el multiverso y las dimensiones paralelas, planteadas por la física teórica contemporánea. La física cuántica también establece paralelismos interesantes con esta visión, con su exploración de realidades superpuestas y estados cuánticos que desafían las percepciones cotidianas.
Estas teorías modernas parecen resonar con la idea gnóstica de que la realidad material es solo una capa de una estructura cósmica mucho más amplia. Desde esta perspectiva, los textos gnósticos ofrecen una interpretación única de la existencia humana. Los seres humanos son vistos como entidades espirituales atrapadas temporalmente en cuerpos físicos, una consecuencia directa del error cósmico que dio lugar al mundo material. Según los gnósticos, el propósito último de la vida es trascender las limitaciones del mundo físico mediante la adquisición del conocimiento espiritual o gnosis. Este proceso de iluminación espiritual es presentado como la clave para escapar del ciclo de reencarnación y regresar al reino divino perfecto. Dentro de esta narrativa, Jesús es retratado no solo como un salvador, sino como un portador de conocimiento esotérico. Textos como el Evangelio de Tomás destacan enseñanzas atribuidas a Jesús que difieren radicalmente de las representaciones convencionales en los evangelios canónicos, revelando una faceta más profunda y mística de su mensaje. Los textos gnósticos presentan una visión profundamente distinta de Jesús y su relación con el mundo material y espiritual. En el Evangelio de Tomás, Jesús declara: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo lo soy todo». Esta afirmación sugiere una naturaleza omnipresente, en contraste con las narrativas tradicionales, e implica una conexión intrínseca entre el ámbito divino y el material. Otro aspecto fascinante de estos textos es la relación entre Jesús y María Magdalena. El Evangelio de Felipe describe a María Magdalena como la compañera del Salvador y afirma: «Cristo la amó más que a todos los discípulos». Este pasaje no solo destaca la importancia de María Magdalena en la misión de Jesús, sino que también insinúa una dinámica entre los discípulos que no se encuentra en los evangelios canónicos. En el Evangelio de Tomás, una interacción entre Jesús y Simón Pedro añade otra capa de complejidad. Pedro cuestiona la inclusión de María Magdalena, a lo que Jesús responde: «La guiaré para que se haga varón, para que ella también llegue a ser un espíritu viviente semejante a ustedes, los varones». Este pasaje plantea una comprensión gnóstica única del género, sugiriendo que la realización espiritual trasciende las divisiones terrenales. Los textos gnósticos también desafían las prácticas tradicionales del cristianismo. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, critica el ritual de la comunión, calificándolo de canibalismo. Esta interpretación radical redefine las prácticas asociadas con la memoria de Jesús, subrayando las diferencias fundamentales entre las enseñanzas gnósticas y las doctrinas ortodoxas. Una de las reinterpretaciones más impactantes es la figura de Judas, tal como se presenta en el Evangelio de Judas. Este texto describe a Judas no como un traidor, sino como el discípulo que realmente comprendió la misión de Jesús. Según este Evangelio, Jesús instruyó a Judas para que lo traicionara, afirmando que su acción formaba parte de un plan divino. Su acto de traición en realidad se llevó a cabo en obediencia a las instrucciones que Jesús mismo le había dado anteriormente. Esta visión ofrece una perspectiva transformadora de uno de los eventos más emblemáticos de la tradición cristiana. El Evangelio de Judas también introduce elementos cosmológicos únicos, como la nube luminosa de luz que simboliza a Dios. Esta representación gnóstica de lo divino contrasta con las imágenes más concretas del Dios de la tradición ortodoxa, proponiendo una visión más abstracta y trascendente de la divinidad. Estas representaciones alternativas no solo desafían las narrativas tradicionales, sino que también reflejan la diversidad de creencias en el cristianismo primitivo. Los textos gnósticos revelan un mosaico de interpretaciones y prácticas que coexistieron en los primeros siglos de la era cristiana, sugiriendo que el mensaje de Jesús fue entendido de maneras muy diversas por las distintas comunidades. Los evangelios gnósticos, lejos de ser simples reliquias de una era pasada, continúan ofreciendo una perspectiva única sobre la espiritualidad y el autoconocimiento. Estos textos antiguos desafían las interpretaciones tradicionales del cristianismo y proponen una búsqueda más personal e introspectiva de la verdad espiritual, alentando a los individuos a explorar la conexión entre el mundo material y el divino desde una perspectiva interior.
La visión gnóstica de una realidad multidimensional, incluyendo los conceptos de múltiples universos y una cosmología compleja, resuena sorprendentemente con teorías científicas modernas como el multiverso y la física cuántica. Aunque estas teorías y las ideas gnósticas se basan en fundamentos completamente diferentes, ambas apuntan a una realidad que trasciende la percepción cotidiana, sugiriendo una existencia más vasta, rica y enigmática. El estudio de estos textos ofrece no solo una ventana a la diversidad del pensamiento religioso en los primeros siglos del cristianismo, sino también una invitación a reconsiderar nuestras nociones de espiritualidad en el presente. Al explorar los evangelios gnósticos, se nos anima a adoptar un enfoque más abierto y cuestionador hacia la búsqueda de la verdad, enriqueciendo tanto nuestra comprensión del pasado como nuestra visión del futuro espiritual. El estudio de los textos gnósticos ofrece un enfoque singular sobre las enseñanzas atribuidas a Jesús, muchas de las cuales difieren significativamente de las interpretaciones canónicas. Entre las más destacadas se encuentra la doctrina del autoconocimiento, considerada una piedra angular en varias filosofías espirituales. En el texto, Tomás el Contendiente se atribuye a Jesús la afirmación: el que se ha conocido a sí mismo ya ha alcanzado el conocimiento sobre la profundidad de todo. Esta enseñanza sugiere que comprender la verdadera naturaleza del yo lleva al entendimiento fundamental de la existencia. La responsabilidad personal también juega un papel crucial en los evangelios gnósticos. El Evangelio de Tomás contiene una declaración que dice: «Lo que tienes te salvará si lo sacas de ti mismo». Esto implica que la salvación está intrínsecamente ligada a las facultades internas de cada individuo. De manera similar, el Evangelio de Felipe plantea que aquellos que se conocen a sí mismos disfrutan plenamente de sus posesiones, enfatizando que el entendimiento personal lleva a una relación más plena con lo material. Otra enseñanza recurrente es la idea de que la búsqueda espiritual debe dirigirse hacia adentro. En el diálogo del Salvador, Jesús afirma: «Lo que buscas está dentro de ti». Este concepto refuerza la creencia gnóstica en el potencial interno del ser humano para alcanzar la verdad espiritual. El Evangelio de María también explora esta idea, destacando que el Hijo del Hombre está presente dentro de cada uno, guiando a los que lo buscan hacia una conexión más profunda con lo divino. Los evangelios gnósticos también reinterpretan conceptos fundamentales del cristianismo tradicional. En el Evangelio de Tomás, Jesús declara que el reino de Dios está dentro de ti y está fuera de ti, sugiriendo que el reino no es un lugar físico, sino una realidad espiritual accesible a través de la introspección. En el mismo texto, ante la pregunta de cuándo llegará el reino, Jesús responde: «El reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven». Esta afirmación subraya que lo divino está presente en todos lados, aunque frecuentemente pase desapercibido. Finalmente, los textos gnósticos presentan una visión fascinante sobre el conocimiento oculto y su revelación. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: «Reconozcan lo que está a su vista, y lo que está oculto para ustedes se volverá claro». Esto sugiere que una comprensión más profunda de la realidad puede alcanzarse a través de la observación y la reflexión. Estas enseñanzas, con su enfoque en el autoconocimiento, la introspección y la responsabilidad personal, reflejan la esencia de la filosofía gnóstica y complementan la comprensión de las creencias alternativas que coexistieron con el cristianismo ortodoxo en sus primeros siglos. El legado de las enseñanzas gnósticas atribuidas a Jesús sigue siendo una fuente inagotable de fascinación y reflexión. Estos textos antiguos no solo amplían nuestra comprensión del cristianismo primitivo, sino que también nos desafían a mirar más allá de las interpretaciones tradicionales para explorar perspectivas espirituales más introspectivas y profundas. Con su énfasis en el autoconocimiento, la responsabilidad personal y la conexión interna con lo divino, las enseñanzas gnósticas presentan un enfoque alternativo que sigue resonando en el pensamiento contemporáneo. Más allá de su valor histórico y teológico, los evangelios gnósticos nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones de la espiritualidad y el propósito humano.
nos recuerdan que las respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia pueden estar más cerca de lo que pensamos, ocultas en lo que ya somos y poseemos. Es importante aclarar que este análisis tiene un propósito meramente informativo y no pretende respaldar ni desacreditar ninguna perspectiva religiosa o espiritual. Como creador de este contenido, mantengo una postura neutral, con el objetivo de promover la reflexión y el entendimiento de un tema que ha intrigado a generaciones de estudiosos y buscadores espirituales. Te invito a reflexionar sobre las ideas presentadas aquí, no como verdades absolutas, sino como puntos de partida para un diálogo interno y personal sobre la naturaleza de nuestra existencia y el significado del conocimiento espiritual.